porque no podemos olvidarnos, voy a hablar un poco de la inflación. Por eso a mi editorial lo titulé Una inflación fuera de control. Pero si hay una inflación fuera de control, a veces me pregunto que por qué el propio oficialismo, los integrantes del gabinete, responsables de esta inflación fuera de control, como de tantas otras cosas, la inseguridad, la educación, la salud, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿por qué quieren postularse? ¿Para que sigamos padeciendo 4 años más esta impericia? Digo, ¿qué hay? ¿Hay algún conejo dentro de la galera? Nada de eso es previsible. Porque a un año de asumir Massa al Ministerio de Economía, abogado, que jamás en la vida además condujo ni siquiera un estudio jurídico, no pagó un sueldo, no pagó un impuesto, vivió permanentemente del Estado. Es más, como abogado tampoco ejerció. Se recibió de grande y tras varios años de cursar la carrera. ¿Por qué tendríamos que prever? Lo dijimos hace un año, cuando fue sorteado, entre comillas, para asumir el Ministerio de Economía. Y hace un año, cuando asume con bombos y platillos, un gran catering, de eso hablamos acá, todo empeoró. O sea, no hay un solo número de la economía que Massa haya al menos controlado, si no bajado, al menos controlado. Todo estalló y hacia arriba. Creyeron tal vez que era el recurso adecuado para resolver la enorme crisis económica, pero equivocaron al tomar siempre el mismo camino con la misma ineptitud de siempre, repitiendo los mismos errores. Y entonces vale la pena preguntarse cuál es la jugada, la oferta que podrán ofrecernos para ahora ser candidato único del oficialismo. La inflación en la Argentina no se detiene, amigos. Está incontrolable. Por más discursos que se puedan decir, por más que se quiera sonreír. ¿Y será esta la plataforma electoral del binomio Massa-Rossi de Unión por la Patria? En tal caso, lo único que cambió es el nombre. Lo demás sigue igual, o empeorando, o con anuncios que en realidad no se compadecen con la verdad tampoco. Pues cerramos un acuerdo con el CIADI. No se cerró un acuerdo con el CIADI. Se firmó una especie de carta de intención. Che, vamos a pagar, vamos a sentarnos. Acordamos reunirnos. Que no es lo mismo que haber acordado un plan específico y decir de dónde van a salir los recursos y cómo vamos a cancelar la deuda para no entrar en default, para evitar además los juicios que venimos pagando con honorarios, intereses. Miren, ustedes lo saben mejor que nosotros, pero además quiero recordarle los números que son oficiales y por tanto bastante benévolos y no tan cercanos a la propia realidad que usted vive diariamente en este país. Una familia de 4 integrantes, para no ser pobre en la República Argentina, necesitan 217.916 pesos. ¿Eso saben qué es? Más de 2 sueldos mínimos. Y para no ser indigentes, 99.053 pesos.
Claramente los 2.800.000 jubilados que cobran 70.000 pesos son indigentes. Y demuestra la insensibilidad, por otra parte, de este gobierno, cuya vicepresidente y líder de esta coalición es una jubilada privilegiada, cobrando cerca de 9 millones de pesos por mes. ¡Qué enorme distancia!, ¿no? Y en sus discursos, con el yoísmo que la caracteriza, de esto sí que no habla. Del 43% de pobres y creciendo, tampoco habla. Miren, el número de mayo, expresado por el aumento mensual del índice de precio al consumidor, ustedes verán por ahí que dicen el IPC, dado por el INDEC, resultó del 7,8%, como todos sabemos. ¿Y saben qué? Se armó un festejo. Festejaron como si fuera un gran logro, como si se alcanzara el objetivo, 7,8%. Ningún país de Latinoamérica tiene este porcentaje anualmente. Y nosotros lo tenemos en el mes. Es un valor inferior al de abril pasado, claro, pero que confirma el sostenimiento del fenómeno de la inflación increyendo. Sin embargo, se destaca una diferencia con las mediciones de las consultoras privadas, que dicen otra cosa, cuyos valores resultaron entre el 8,5 y el 9% por la inflación minorista de mayo. Pero a vos, a mí, lo que nos interesa, ya hoy, cuando hemos desechado otros lujos, entre comillas, como querer renovar un electrodoméstico, ni hablemos de cambiar el auto, reservarnos un lugar para vacacionar. Nosotros sabemos que los alimentos estuvieron por sobre eso. Un 11, un 12, un 13% conforme el lugar. Y lo que es peor, esto que es demasiado técnico, pasado a la realidad diaria, de vos que estás en Tucumán, en Salta, en Formosa, en el Chaco, en Entre Ríos, en Córdoba, en cualquier lugar del país y que nos está siguiendo a través de estos medios, digo, se recrudece el tema porque ya no podés ir al gran supermercado nacional que compite con otros supermercados y que tienen los famosos precios cuidados o como se llamen ahora, pues le van cambiando el nombrecito, el resultado es el mismo, cero. Tenés que proveerte diariamente. Hemos llegado a eso es muy crítico. Llegar a comprar los alimentos día con día. Y entonces no te vas a ir al supermercado que te queda lejos, que tenés que gastar en nafta si tenés un coche, o en colectivo si te vas en colectivo, o caminar infinidad de cuadras. Le comprás al supermercadito, al almacén del barrio, que empezó a resurgir de nuevo. Y el almacén del barrio se provee ¿dónde? Con el mayorista que le marca los precios. Pero como no tiene conexión directa, el almacén del barrio, en el por las dudas, le carga un cacho más porque sabe que mañana cuando va a reponer lo que hoy vendió, va a salir más caro, pero no sabe cuánto. Entonces, por la duda, le agrega un pedazo más. Ahora es el culpable de la inflación, como pretendió decir en algún momento determinado el presidente Fernández, o lo dijo Cristina también, acusando al chino, porque ellos hablan del chino como si fuera supermercado chino por todo el país, y en realidad esos son mini mercados que existen en Buenos Aires fundamentalmente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La composición del aumento muestra muchas disparidades. El rubro alimentos, bebidas no alcohólicas traccionaron esta vez hacia abajo según el INDEC. Pero vos sabés que no.
Vos sabés que no. Y en esto influyó sí un poco la carne, con un muy bajo movimiento de precios después del fuerte aumento del mes anterior. El incremento oficial acumulado en los últimos 12 meses arroja una proyección, y esto es oficial, del 114,2%, una inflación anual que no se había alcanzado desde 1991. ¿Querés que lo repita? La proyección nos lleva en los últimos 12 meses al 114,2%. Esta inflación anual no se veía desde el año 1991. Nosotros estamos yendo para atrás. Se mantiene una alta inflación a pesar de los diversos anclajes ensayados por el gobierno, que son lo que decimos siempre, parches y más parches, no un programa. Tal vez el de mayor efecto es el retraso exprofeso del tipo de cambio aplicado al comercio exterior y a las operaciones financieras. Mientras el IPC creció el 5,7 veces desde diciembre del 2019, cuando asumió este gobierno, la cotización administrada, contenida del dólar oficial, lo hizo el 3,8%, 3,8 veces. Es decir, uno creció 5,7 veces el IPC y el dólar oficial 3,8. Hay una distorsión. Alguien la paga. Y claro, nosotros, vos. Naturalmente, esta política cambiaria no ha sido inocua. Se ha convertido en un deporte nacional conseguir los dólares del Banco Central a la mitad del precio que debe pagárselo en el mercado informal. Y para eso se recurre a diversos arbitrios, tales como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones. O sea, famosa viveza criolla, pero casi como obligado a esto, mientras el ministro siempre sonríe. Y pulgares arriba, es como que estamos todos fenómenos. Ahora, inexorablemente, el Banco Central se queda sin reservas disponibles. La consecuencia es la limitación forzada de importaciones y el desabastecimiento con su previsible impacto recesivo. En otro de los instrumentos aplicados es el del control de precios. Con seguridad el programa de precios cuidados es en la realidad inoperante, dañino, aunque pueda ser útil al gobierno para la exposición estadística de un índice morigerado o del relato. No, estamos trabajando en esto. ¿Se acuerdan de Tombolini, que se paseaba con el gobierno anterior por todos los canales diciendo esto no saben nada, venimos nosotros y arreglamos todo, acá está? Es el secretario de Comercio Exterior e Interior. De Exterior, nada. Yo creo que su mirada no pasó del Río de la Plata, ni de Ezeiza, obviamente. Y de Interior, no tiene la menor idea. Ahora sí supo rápidamente nombrar a su mujer en un cargo estratégico, el que tiene que ver con la autorización de las importaciones. O sea, un lugar bárbaro para pedir la cometa. Esa es la realidad. Ahí los vemos en pantalla. Digo esto a los amigos de FM 107.3 que nos están siguiendo a través de esa frecuencia. Y digamos, otro instrumento de anclaje ha sido el congelamiento o el retraso de las tarifas de servicios públicos. ¿Qué golpazo vamos a recibir con eso? Por ser precios regulados deben ser respetados por los operadores, claro, y su consideración en el índice es, en este caso, la apropiada. Pero, sin embargo, la consecuencia es un creciente monto de compensaciones o subsidios hacia las empresas prestadoras que, ¿qué pasa? Incrementan el déficit fiscal. Y si incrementa el déficit fiscal
y no hay ingreso, se cubre a través de la emisión y por consiguiente se genera la inflación. No es tan difícil. Lo sabe más un ama de casa que estos tecnócratas o disfrazados de técnicos. Es el famoso fenómeno de la frazada corta, gente. Si por un lado se logra reducir la inflación medida por el INDEC, por el otro se genera un componente reprimido que en algún momento futuro habrá que recuperarlo. Cualquier política de estabilización que instrumente el próximo gobierno deberá ser precedida por una normalización de las tarifas y en general de todos los precios relativos que han sido expresamente retrasados. Con lo cual, en el hipotético caso que la fórmula Massa-Rossi llegara a ganar, tienen que hacer lo que no quieren hacer ahora. Y si no lo quieren hacer ahora, ¿por qué pensamos que lo van a hacer después? Es tan sencillo. Entonces, hay que preguntarse, ¿por qué no se hace ahora? Y la respuesta es clara, amigos. Porque ahora hay que ganar las elecciones, lo que demuestra un alto grado de irresponsabilidad total. No se puede estar en campaña. Ninguno de los candidatos renunció. No se puede estar en campaña y laburar en un país que está en alto grado de crisis. Vos, que tenés una pyme, un comercio, una industria, que sos gerente de una empresa, que te toca la parte comercial, que sabés que la cosa es delicada, yo estoy absolutamente seguro que laburás no 8 horas, ni 10, ni 12. Te lo pasás dentro de la empresa viendo cómo podés acomodarlos tanto para que no se vaya, para que no se funda, para que no se escape, para que no tenga que cerrar. Estos están de campaña, de discurso en discurso. La realidad es que la persistente inflación está alimentada por un alto ritmo de emisión monetaria que es consecuencia, a su vez, de un déficit fiscal que no cede, que por el contrario se incrementa y que dista de cumplir con los límites establecidos en el presupuesto, pero además también con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. La reabsorción operada por la colocación de letras remuneradas del Banco Central no ha sido suficiente, a pesar de haber alcanzado un stock, escúchenme bien, que supera los 15 billones, con B larga, billones de pesos. Y de esto ni Massa ni Cristina dijeron nada ayer en sus discursos ante aplaudidores propios en Aeroparque, de lo que vamos a hablar en el segundo bloque. La contracara de la deuda es el enorme gasto cuasi fiscal por el pago de intereses, de lo que tampoco se dice. El efecto inflacionario de esta expansión monetaria puede potenciarse y de hecho sucede con el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Este fenómeno resulta del comportamiento de la gente frente a la percepción de la inmediata devalorización del dinero y la desconfianza sobre la capacidad del gobierno para controlarla. Esta es la mayor amenaza sobre la gente y también para el actual gobierno, que solo podrá eludirla si en las próximas primarias surge la evidencia de un triunfo de la oposición en las elecciones de octubre. Es una paradoja de las tantas que nos regala el populismo. Claramente, amigos, con la propuesta electoral Massa-Rossi, todo esto va a empeorar. No hay ningún atisbo de que pueda mejorar. Esto no es hacer desde aquí promoción en contra de la fórmula del oficialismo. No, es como, a ver, no hay mucho que 2 más 2 es 4, acá y en la China. Muchos argentinos se preguntan por qué habrían querido continuar gobernando con semejante panorama creado por ellos mismos y si hasta ahora, tras casi 4 años, no lograron resolver al menos lo económico, por lo menos eso, ¿por qué habrían de creerles que lo harán en el futuro? Y yo me pregunto exactamente lo mismo. Tienen un fierro caliente en la mano, ¿son masoquistas? ¿Quieren seguir teniéndolo?
¿O hay algo escondido detrás de todo esto? Claro que yo estoy persuadido de dos cosas que son, miren, una simpleza total y absoluta. Es más, no son propias, se lo escuchaba ayer haciendo cola en una caja de un supermercado a una señora de una edad promedio, 50, 40 y pico, que decía, algo hay escondido detrás de esto. O la picardía de Cristina, lo embaló a Rossi para que se queme solo y se lo saca de encima mientras ella se refugia, esto lo digo yo ahora, en la provincia de Buenos Aires, donde cree que ahí tiene todo su bastión electoral. O si llegara, no vemos cómo ni con qué fórmula, porque en un año no hemos visto un plan, no estamos viendo un plan hasta ahora, no estamos viendo una propuesta. Entonces va condenado al éxito. Y si va condenado al éxito, entonces Cristina fue la que propició la unidad. Juegan a la política con los intereses del pueblo. Y donde sufren más que nadie aquellos que ellos dicen defender, los más pobres. La verdad, todo esto para mí tiene un olor nauseabundo, raro. Y lamentablemente nos hemos ido acostumbrando los argentinos a esto. Y ahora sí yo me pregunto, ¿acaso será esta la oportunidad? ¿Reaccionaremos en este año electoral? La verdad, yo no tengo respuesta para eso.